Emili Cortavitarte, buenos días. Buen día. Aquí estamos. Aquí estamos. Después de días de lluvia, pues llegó la calma. Que dicen, ¿no? Que dicen los cantantes de salsa y eso. Hay una canción que habla de eso. No me sé la canción y ¿no? Hombre, pues ya la buscarás para el próximo programa. Vale. Vamos a lo otro porque siempre me liáis cuando empezamos, pero no Sí, solo tú, sino todos, y yo me quedo despistado. Y entonces, para sí. parecer que no lo estoy, elecciones vascas y a continuación catalanas, hablamos de los resultados de las vascas, de la campaña que empieza en Cataluña, de las diferencias que hay entre las dos nacionalidades históricas. Hay otras también, pero entre estas Sí. dos, y cuáles son, bueno, todo ello, lo que hemos dicho ya. Ujú, Empieza por ujú. por el resultado de las vascas. Me preguntabas, ¿alguien ha hablado de esto? ¿Cómo te Claro. atreves? Ha hablado todo el mundo, los oyentes, mi perro quiere también dar su opinión, todo el mundo ha hablado de las elecciones. Lógicamente, lógicamente. Así que vamos nosotros también a ello. A ver, Vamos a decir, a ver si surge alguna idea, tengo alguna idea nueva en jueves, ¿eh? Jueves, o sea, quiere decir 4 días después. vamos. Eh, bueno, pues los resultados supongo que son sabidos por todo el mundo. Lo que pasa que yo sí quisiera, para luego entrar en contexto, ¿no? Hacer esas cosas que a ti no te gustan. Y bueno, sabemos que quien más votos ha obtenido y ha sido el PNV. No obstante, solamente ha ganado en uno de los tres territorios, mientras que EH Bildu ha ganado en los otros dos y sobre todo muy significativamente en Álava. Luego que evidentemente el PNV ha perdido cuatro diputados, diputadas con respecto a las elecciones de 2020 y uno incluso si nos vamos a 2016. Quiero colocar 2016 porque me sirve para algunos fenómenos, especialmente el fenómeno Podemos. En el caso de Bildu, pues ha ganado, como he dicho antes, en dos territorios, además ha ganado 6 diputados, diputadas, y si nos referenciamos al 2016, 9. Es decir, que por tanto hay una progresión muy clara por parte de Bildu en los tres últimos procesos electorales en el País Vasco, ¿no? Por lo que hace al Partido Socialista de Euskadi, ha ganado 2 con respecto a 2020, pero de hecho había perdido 1 en 2016. Por tanto, está en un margen más o menos, podríamos decir, más o menos estable, ¿no? En una representación, pues en esos números, 10, 11, 12 diputados, etc. El PP ha obtenido 7, pero venía de 6 con Ciudadanos o sea, sumado a Ciudadanos en 2020 y, por, por tanto, aún no se ha recuperado, venía de 9 únicamente como PP en 2016. Es decir, el PP, por tanto, a pesar de la recuperación con respecto a 2020, porque generalmente a la gente a la que escuchamos tiene una memoria corta, ¿no? Y bueno, pues las memorias no deberían ser tan cortas y ya si ponemos 3, pues ya estamos acogiendo, ¿no? a varias generaciones, ¿no? Y luego Sumar ha obtenido 1, evidentemente como Sumar no tenía ninguno, pero Podemos obtuvo 6 en las anteriores elecciones y venía de 11 en las elecciones de 2016. Por tanto, cuando hablamos del fracaso de la izquierda, es tremendo fracaso, ¿eh?
Es decir, no solamente es de 6-1, aunque evidentemente quedan por ahí 40.000 o 50.000 votos que se han perdido, lo cual es un tema grave y serio, del cual en todo caso hablaré después. Y Vox ha mantenido su 1, que lo obtuvo en 2020 y no lo tenía en 2016. Bueno, todo eso nos da un panorama de 75 diputados, en el cual, pues como todo el mundo sabe, no sabemos aún cómo van a ir las cosas estas de las coaliciones y demás para gobernar, pero como todo el mundo sabe, pues o ha escuchado, con la suma de PNV más Partido Socialista de Euskadi, 29 más 12 son 39, lo cual sobre 75 ya les daría la mayoría para gobernar holgadamente, a pesar de que también hemos escuchado al PNV diciendo que trataría de buscar otro tipo de alianzas en función de otros temas, ¿no? o de diferentes temas que surgieran, es decir, que la aritmética no quedaría reducida a esos 39, sino que tratarían de buscar más apoyos. Bien, características. Un poco hablamos la semana anterior y quiero repetir, aunque no me extendré, una de las características más interesantes de las elecciones en el País Vasco es que han respondido en buena medida hasta los últimos días, que ahora hablaré, han respondido a lo que en principio debería ser normal en un proceso electoral. ¿Qué es lo que debería ser normal en un proceso electoral, o qué es lo que nos cuentan que debe ser normal y que luego no cumplen estos señores y señoras demócratas? Pues hablar de aquellas problemáticas que afectan a las personas, ¿no? Sean estas personas que formen parte de las clases populares, o sean más ricas o menos ricas, etc. Es decir, cuando se habla de impuestos estamos hablando a esta gente, cuando se habla de sanidad estamos hablando al conjunto de la población, cuando se habla de educación, cuando se habla de industrialización, cuando se habla de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que debería ser normal, pero que estamos viendo en los últimos años que no es nada normal en la mayoría de las elecciones a las que asistimos, sean ellas de ámbito general, europeo o territorial. Y bueno, pues la cuestión que causaba o que nos ha causado, o que me ha causado una cierta extrañeza agradable, ha sido que en el País Vasco se ha estado hablando de estas cosas y se han estado dando propuestas y opiniones al respecto, lo cual permitiría a la gente de esa sociedad, de la sociedad vasca, acudir o no acudir a las elecciones con unos criterios medianamente conocidos al respecto de qué es o cómo podría ser la gestión o la gobernabilidad posterior, ¿no? Una vez pasadas las elecciones. ¿Qué es lo que ha truncado? Y aquí nos encontramos con un paradigma, ¿no? Paradigma que sigue surgiendo todos los días en función de tacticismos que yo creo que son absolutamente estériles. Pero ¿qué es lo que rompió en los últimos días la situación en el País Vasco? Pues fueron dos elementos, desde mi punto de vista, fundamentales. Uno, la aparición del fantasma de ETA, como ya hablamos aquí, y por tanto no me reitero mucho, provocado a partir, bueno, digamos que la campaña del representante del PSE ya había sido una campaña especialmente dura o de contraste con Bildu, pero a partir de esa entrevista y
al número 1 de Bildu en estas elecciones y a partir de todo lo que luego se tiró fundamentalmente desde Madrid, habría que decirlo así, ¿no? O desde los medios radicados en Madrid, pues apareció ese fantasma de ETA que hasta entonces estaba ignorado, ¿no? Sobre el fantasma de ETA también y sobre las contradicciones que a veces se producen dentro de los partidos, aprovecho para decir que justamente el representante del PP ha tenido una, vamos a llamarle así, una cierta autonomía en estas elecciones y él de alguna manera se había comprometido, o por lo que sabemos, se había comprometido a no hablar de ese tema y lo ha hecho, ¿no? Cosa que es especialmente contradictoria con lo que hace sus gentes y sus jefes en el Congreso y en el Senado en Madrid, incluso lo que ayer mismo hizo el señor Feijóo cuando volvió a sacar a pasear a través de Bildu, intentando hacer crítica al PSOE y diciendo que el PSOE había alentado de alguna manera ese resultado magnífico de Bildu, porque tal, ¿no? Es tremendamente contradictorio como probablemente el discurso que el PSOE tiene a nivel estatal es un discurso más suave con respecto a Bildu. El discurso que el PSOE hizo en las elecciones fue mucho más duro, probablemente intentando ganar una parte del espacio que ellos entendieron, y ellos y ellas entendieron, el PSOE en este caso, que podría irse a Bildu y que antes habría estado cercano a Unidas Podemos o a Podemos. Y bueno, y que por otro lado tenemos al PP intentando jugar otro papel, ¿no? El PP ya jugó ese papel, es decir, el de sacar a ETA cuando se presentó en las anteriores elecciones en 2020 con Ciudadanos y solo obtuvo 6 diputados y diputadas y bueno, parece que esta vez acertaron un poquito más en no sacar adelante, en no proponer estos temas. Evidentemente Ciudadanos ha desaparecido del País Vasco y por tanto era más fácil, ¿no? Y el segundo elemento que apareció también en los últimos días, yo creo que a partir del momento en que el PNV empieza a conocer encuestas que le dicen que es factible que no sea el partido más votado, que sí que pueda gobernar y mantener la Lehendakaritza. lehendakaritza, ¿no? Sí, pero que no obtenga la mayoría, que es un cierto voto del miedo utilizado en otros territorios por otros partidos, que es ese miedo a la gestión o a la gobernabilidad o a la capacidad de gobierno que tiene para ellos Bildu, ¿no? En ese caso era bastante fácil ver solo en los trozos que nos ofrecían las televisiones, tanto las públicas como las privadas, porque, como hemos dicho aquí muchas veces, los trozos no los suelen escoger los reporteros que van a esos mítines, sino que los trozos de las intervenciones los dan los propios partidos. Y ha sido muy curioso, si alguien ha querido observarlo, no sé si esto es nuevo o ya se ha dicho aquí, pero me parecía una de las cosas a resaltar, como el discurso del el que será el futuro Lehendakari cambio de una cosa muy, decir, unas propuestas como muy didácticas y muy pragmáticas en los primeros días a resaltar en los 3 o 4 últimos días de campaña, bueno, pues que allí había un partido con muchos años de vida, con muchos años de experiencia en el gobierno, que la gente no hiciera aventuras, que había aventuras extrañas, que tal, ¿no? Intentando, bueno, pues captar ese miedo a ver si entran estos y resulta que nos desmontan aquí todos los chiringuitos que tenemos montados y esta situación de tranquilidad, bueno,
que vivimos en el País Vasco, o que se vive en estos momentos en el País Vasco, ¿no? El otro elemento, pues es esa crisis de la izquierda del PSOE, ¿no? Es decir, es una crisis que ya se ha visto se vio en Galicia. Bueno, se vio también en las últimas elecciones del 28M, pero se pudo de alguna manera superar, y se está viendo en Galicia y se ha vuelto a ver en el País Vasco, y quizás no se note tanto en Cataluña porque aún hay como se dice en catalán, un pal de paller, algo que sostiene este tema que en este caso sería els comuns, ¿no? Bueno, yo creo que nos da para un programa, pero yo voy a lanzar 3 o 4 ideas que no sé si han sido compartidas cuando la gente ha hablado de la crisis de la izquierda del PSOE. Yo creo que hay un problema clarísimo primero de entenderse dentro de esas izquierdas, ¿no? O dentro de los diferentes grupos, pero sobre todo yo creo que es muy significativo en 2 direcciones, ¿no? Una, de entenderse entre aquellos y aquellas que también tienen una proyección o tratan de tener una proyección en el conjunto del Estado. Supongo que se me entiende, ¿no? Quiero decir, Podemos, que intenta ser un partido de ámbito estatal, Sumar, que intenta ser una coalición o un partido de ámbito estatal, y luego Izquierda Unida, el PC, y luego el problema que estos tienen con aquellas otras organizaciones que tienen marcos no estatales. Es decir, resumiendo mucho, la izquierda del PSOE tiene un problema muy claro de confederalidad desde mi punto de vista. Es decir, tiene un problema. Confederalidad, sí. No de federalismo. El federalismo, en todo caso, lo pueden aplicar si es que lo aplican en su propio partido, ¿no? Vale. O en su propia, lo que sea. Me estoy hablando de confederalidad, es decir, de la capacidad de entender o de comprender y de llegar a acuerdos en que en determinados territorios existen organizaciones propias de esos territorios con los cuales se debe llegar a algún tipo de consenso, y que probablemente esas organizaciones, a no ser que se demuestre lo contrario, deberían ser las que deberían llevar el peso prioritario en esos territorios. Es decir, ahora mismo yo creo que prácticamente solo hay 3 ejemplos. Yo iba a decir una. Yo estaba pensando en No, yo diría 3 ejemplos. Un ejemplo podría ser Más Madrid. Sí, se me olvidaba. Efectivamente, aunque ya tiene esa cosa que se llama Más País y tal, entonces no sé si exactamente entra en el tema, pero evidentemente donde tiene más fuerza es Madrid. Otro sería Compromís, y otro ejemplo claro pues serían els y las comuns a Cataluña, ¿no? Pero al margen de eso, sabemos que existen otras realidades, ¿no? Que muchas veces, desde mi punto de vista, se analizan como no prioritarias, o se analizan como secundarias, o se analizan como acompañantes tanto en los procesos en esos territorios como en el proceso general. Y yo creo que eso es un error gravísimo, porque es no entender para nada lo que está sucediendo desde hace pues casi una década o más, probablemente, bueno, lo que ha sucedido en algunos momentos históricos, y sobre todo lo que se ha acentuado quizás en la última década, más o menos desde 2015. Es decir, que se ha acabado la temporada de las grandes formaciones políticas que se pueden repartir el poder, que ambas necesitan una serie de apoyos, y que si alguien quiere crecer con un proyecto más transformador desde el punto de vista político a eso que llamamos que puede
resultar fácil de entender así. La izquierda del PSOE, alguien aquí diría, pero bueno, el PSOE tiene izquierda, bueno, etcétera, ¿no? No vamos a entrar en eso. Para entendernos, lo debe hacer entendiendo esa pluralidad que se está dando. Si no se entiende esa pluralidad que se está produciendo, lo que puede pasar es, pues, por poner un ejemplo cercano y reciente, es toda la gran cantidad de votos que estaban a la izquierda del PSE y que no han ido a parar a Bildu, que se han perdido en estas elecciones en Euskadi, ¿no? Del orden de más de... Se han Sí, perdido, te refieres a que se han quedado en a casa que no han obtenido representación. o a que han sido inútiles, que no han servido para nada. Sí, efectivamente. Cuando digo se han perdido, es eso. Bueno, no hay que imitar modelos, pero sí que hay que entender que por la derecha, por decirlo de alguna manera, prácticamente no se pierde. Entonces, si alguien quiere mantener bueno, pues algo parecido a lo que existe en la actualidad a nivel de gobierno del Estado y demás, evidentemente tiene que replantearse todo este tipo de cosas. Porque una cosa es ser el PSOE y, por tanto, poder establecer alianzas con partidos políticos que puedan ser potentes en los diferentes territorios y que en estos momentos no van a ponerse al lado del PP por su muleta Vox, pero eso lo puede aguantar el PSOE, pero yo creo que no lo puede aguantar el resto de partidos o de coaliciones o de, llamémosla X, que intentan generarse desde una izquierda, digamos, más radical y más transformadora, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso de reflexión no únicamente unidireccional, es decir, no únicamente de determinadas fuerzas y determinados líderes de ámbito estatal, sino también en esos pequeños o grandes partidos en los territorios. Y yo no sé si eso se va a poder fraguar, pero evidentemente si no se fragua, el desastre está próximo, ¿eh? Es decir, y en algunos casos pues ya se ha visto. Sí, bueno, incluso dentro de los partidos que se pueden considerar con una dirección más vertical, ejecutiva y centralista, como puede ser Izquierda Unida, ha presentado problemas al proyecto Sumar. Sí. En este caso, quizás no por lo que tú has dicho, por ser organización territorial y tener unas características propias del territorio, sino que algunas de las peleas y de los desencuentros en Sumar tienen que ver con los puestos, los lugares que se ocupan en las listas, quién va el 1, quién va el 2, yo qué me llevo, cuánto dinero hay para asesores de los míos y cuánto hay para los tuyos. Muchos problemas, por ejemplo, ha manifestado Izquierda Unida que aceptan ir el número 4 a las europeas, pero que no están de acuerdo porque creen que merecen otro puesto. Y en ese sentido ha habido muchas peleas también en Sumar, porque se intenta, digamos, desde la dirección vertical, colocar a la gente en segundo, en cuarto, en quinto, cuando ellos querían estar a lo mejor en primero o en segundo y no en el 5. Eso ha pasado también, ¿no? También es otro problema de sillones, de poder y de control dentro del partido, no solo de entender las diferencias nacionales que pueda haber. Sí. ¿Crees? Sí, evidente. El representante de Sumar en el País Vasco es de Izquierda Unida, no es de Sumar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso que a lo mejor puede corregir el número 4 en las europeas, ¿me entiendes? Es evidente que estas cosas pasarán y hay que verlas en algunos casos como egos, evidente, y eso hay que ya buscarán la manera de solucionarlo y si no la encuentran, pues tendrán problemas.
y en otros casos son problemas de supervivencia o de mejora de la posible actividad de ese grupo, de ese partido, etcétera, ¿no? Porque evidentemente el tener acceso a determinadas cosas, el que haya gente que pueda estar en los parlamentos, etcétera, facilita una serie de medios. Eso está claro y no podemos negarlo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tiene que pasar? Pues que hay que ser equitativo y generoso o generosa, ¿no? Es decir, hay una manera de solucionar el problema de las listas, que son las primarias, que ya están inventadas. Evidentemente alguien te puede decir, vale, sí, pero si hacemos primarias, el grupo que es más fuerte en mi territorio, pongamos que es el País Valencià, pues va a copar, no sé qué. Bueno, pues entonces se plantean primarias que sean más o menos equitativas, es decir, no puede ser que bueno, no les voy a dar yo las soluciones, pero no son tan difíciles, ¿no? Y luego, ¿cómo compensas a aquellas organizaciones que no han salido representadas, ¿no? Y se pueden compensar, porque evidentemente en el Parlamento hay asesores, asesoras, etcétera, Correcto, correcto. cargos, etcétera, ¿no? Es decir, maneras, yo creo que existen si hay la buena voluntad y sobre todo si eso lo preside eso, es decir, los resultados de Sumar en Galicia no se pueden considerar otra cosa que un fracaso. Los resultados de Sumar en Euskadi no se pueden considerar más que fracaso y los de Podemos son de liquidación. Entonces, por poner dos de los grandes, ¿no? Entonces, o esta gente hiperventila y en el buen sentido, es decir, ventila sus problemas y sus cosillas y demás y hace una reflexión seria al respecto, o lo que puede pasar después es que no es que uno no esté o dos no estén, es que no esté nadie. Está claro. Yo estoy de acuerdo contigo con el primer análisis y con remarcar la segunda parte también, que no es menor, ¿no? Porque se está viendo ahora incluso entre gente que puede estar muy próxima, pero mucho más próxima ideológicamente, porque Claro. hay que ver de dónde viene la gente. Es decir, Sí, sí. vienen del Partido Comunista algunos y de Izquierda Unida, que en algunos Sí, casos sí. es casi lo mismo que el Partido Comunista. Entonces hay Sí, sí. tradiciones de verticalidad y de Sí. arriba abajo y de aceptar decisiones que se tomen en la ejecutiva, y si no las aceptas te quedas fuera. Es decir, cuando Yolanda Díaz decide que ni Yone Belarra ni la señora Montero o Montero, Sí. ya no van a ser ministras, se produce la primera decisión grave, Podemos que se va de Sumar al grupo mixto, etcétera. Eso es, creo, desde mi punto de vista, por ser demasiado ejecutivista, Ejecutivistas, dices tú. Sí. y pretender que aquí mando yo y vais a aceptar las posiciones, no solo yo como persona, sino la dirección. Es decir, vamos de arriba abajo. Eso es difícil a veces en los partidos políticos, ¿no? Hay que tener Sí. otra... No sé, Claro, estamos hablando del mundo eso. libertario y, entre nosotros más o menos, eso lo tenemos Sí. claro. Pero otros sitios les cuesta no entenderlo. Sí, 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 sí. Pero aquí se da además un componente más, ¿eh? Y Sí, es ese componente de diversidad. Es decir, porque sí, yo no creo que el Partido Socialista lo haga muy diferente, ¿eh? no. Por poner a alguien, digamos, más a la izquierda del PP. Por supuesto, no creo que el PP lo haga diferente y no creo que Vox lo haga diferente. El tema es que si tú no estás en ese tipo de realidad, pues puedes venir de la tradición histórica que vengas. Pero está claro que no estás entendiendo lo que está pasando en este país con la gente que tiene planteamientos más radicales y más transformadores dentro del sistema, por supuesto, estamos hablando. Es decir, gente que tiene ganas de presentarse a las elecciones, que cree que eso es un camino, etcétera, etcétera, en el cual yo ya no quiero entrar, ¿no? Entonces, tú tienes que ver qué es lo que tienes ahí. Y nadie
ha conseguido hasta ahora arrasar en ese espacio y controlarlo. Ha habido momentos históricos, determinados momentos en Izquierda Unida con Anguita, determinados momentos en Podemos, Unidas Podemos, confluencias, etcétera, que han durado lo que han durado. Entonces, se supone que es una gente muy preparada, que ha hecho mucho materialismo histórico, que ha estudiado mucho materialismo histórico como para que una cosa de este tipo se les pase, ¿eh? Entonces, y ahora precisamente se está de bajona. Bueno, pues quizás es el mejor momento, porque cuando están subiditos y subiditas, ahí nadie se preocupa del asunto. Muy bien. Cataluña, ¿qué me...? No, mira, había pensado, te lo dije antes, pero si no te importa que te haga aquí una finta, una cobra, Vale, había pensado vale. que como vamos a hablar de Cataluña la semana que viene, porque ya se estará en campaña y todo lo demás, pues que introduzco esos elementos que quería introducir sobre las diferencias entre un territorio y otro, porque a veces se hacen iguales o se plantean como iguales y yo creo que no lo son por varios motivos, pero sobre todo creo que hay dos o tres que son claves que trataré de explicar y que normalmente creo que no se tienen en cuenta Vale, pues cuando cuando se analizan, ¿eh? entonces dejamos Cataluña de momento y Sí, ponemos música aquí porque perfecto, es el momento. Vamos. muy bien. Vamos a seguir con Emili Cortavitarte, es lo que hay, y el segundo tema que nos propone Emili es leyes de la concordia o de la desmemoria. Y me decías a micrófono cerrado, bueno, ahí en Valencia tenéis un ejemplo, tenemos el ejemplo de que han sido los primeros que se han tirado a la piscina y que lo tienen clarísimo, ¿no? Pues vamos a ver, ¿por Bueno, dónde primeros no sois, pero claros sí. A ver, explícate. Sí, me explico, porque vamos a ver. Bueno, como bien sabéis, a partir de las elecciones de las últimas elecciones a niveles territoriales, de estas que Sí, van casi todas juntas, sí. bueno, pues el PP ha podido entrar en 6 gobiernos regionales donde anteriormente no estaban, o 6 gobiernos territoriales, por hablar mejor, o Mm, 6 gobiernos autonómicos, según el nombre oficial, y que antes no estaba, pues con el apoyo de Vox, ¿eh? sí. El apoyo de Vox, como ya nos imaginábamos, pues no era un apoyo que no iba a exigir nada a cambio, ¿eh? A lo mejor no excesivos puestos, se pensaba al principio, pero luego, mira, en la mayoría de los sitios tienen la vicepresidencia, en muchos tienen hasta la presidencia del Parlamento, etcétera. O sea que para representar lo que representaban, nos podemos acordar ahora del caso de Murcia y lo que tardó en consolidarse la alianza, porque evidentemente al presidente del PP de Murcia le parecía exagerado lo que se estaba exigiendo, aunque a pesar de todo dio su brazo a torcer, ¿no? Y supongo que su partido también le dijo que debía hacerlo. Bien, a partir de ahí, uno de los elementos que Vox ha situado, bueno, pues ha situado en general como elemento clave, la supresión de alguna manera de lo que ellos consideran, digamos, ideologías perversas, ¿no?, de la izquierda. Es decir, romper lo que ellos consideran, y una parte de la extrema derecha a nivel internacional, mundial, la preeminencia de determinados elementos éticos de la izquierda en los asuntos comunes, ¿no? Podríamos decir todo aquello que afecta a la igualdad entre las personas, en este caso hombres, mujeres, es decir, por tanto, todo lo que afecta al feminismo, etcétera, que podría ser un ejemplo bastante, bastante claro. Pero en el caso del Estado español tenemos una característica que también es evidente, que es que tuvimos una guerra civil, hubo una guerra civil, la de nuestros bisabuelos o abuelos y abuelas,
Y bueno, pues esta gente considera que en los últimos años se han hecho demasiadas cosas para recuperar una memoria. Yo, por el contrario, considero que se han hecho muy pocas, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Y por tanto, una de las exigencias que Vox les plantea al PP en el currículum, a veces en el currículum oculto y a veces de manera muy clara, es la eliminación de las leyes de memoria histórica o de memoria democrática que se han llamado en algunos sitios en todos esos territorios, ¿no? Y eso pues se ha comenzado. Se comenzó en Cantabria. Cantabria es pequeñita y por tanto pues hubo ahí un cierto interés por el tema, pero no tanto. Y bueno, a los que tenemos últimamente más lanzados con el tema, pues son Aragón, Castilla y León, Baleares y el País Valenciano. Probablemente todos con un mismo objetivo o en todos los lados con un mismo objetivo, y es tener estas llamadas leyes de la concordia, o sea, primero derogar la ley de la memoria democrática que estuviera hecha anteriormente por gobiernos en general progresistas en todos los territorios, y luego, por otro lado, crear una ley propia, ¿no? Que tiende a llamarse Ley de la Concordia en casi todos los sitios. ¿Quién empezó primero? Empezó primero Aragón. Vale. Y bueno, no pasa nada. Yo me lo he tenido que mirar también para verlo. Pero lo de Aragón es muy bonito porque nos da como para distender un poco y para hacer un chiste. En Aragón hay ley de memoria del 2018 y pues una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Aragón fue derogarla e iniciar los trámites para eso que se llama Ley de la Concordia, nada más y nada menos que el 20 de noviembre del año pasado. ¿Y por qué digo 20 de noviembre? Porque en el 20 de noviembre murieron por causas diferentes José Antonio Primo de Rivera, Francisco Franco Bahamonde y Buenaventura Durruti. Entonces, bueno, pues si queréis, podemos jugar a ver qué efeméride estarían conmemorando los diputados y diputadas en el Parlamento aragonés, y se pueden hacer parejas. Es decir, se puede decir no por José Antonio, no por Franco, no por Durruti, y se puede hacer pareja. Durruti y Franco, José Antonio y Franco. La respuesta es bastante fácil, sencilla, y bueno, y no sé si nos da para hacer un concurso. Bien, el decreto que sucedáneo del anterior, que es muy de concordia, pues prohíbe hablar de memoria en las escuelas y en los institutos, elimina el listado de asociaciones de la memoria como asociaciones reconocidas y que pueden participar de ayudas y demás, suprime los centros de investigación y oculta el mapa de fosas de Aragón. Así va la cosa. Como veis, concordia total. En Baleares la propuesta es de abril de este año. Bueno, anteriormente vendría la de Castilla y León, donde Mañueco y García Gallardo presentaron un decreto para tumbar la ley de memoria. Esa fue en marzo de 2024. Y luego vendría la de Baleares, que fue propuesta en el Parlamento el 10 de abril. Habría que decir que en Baleares la cosa se les complica un poquito porque el gobierno de la señora Armengol habían hecho un decreto sobre la norma de apertura de fosas y, por otro lado, otro sobre el tema de la memoria democrática, ¿no? Bien, ahí se encarga Vox del tema, y la propuesta bueno, lo primero que han hecho ha sido suprimir la Secretaría de Memoria Democrática del Gobierno. El señor que representa a Vox, de cuyo nombre no me acuerdo y tampoco me interesa mucho acordarme, habló textualmente de fumigar garrapatas, cucarachas y otros insectos
de esa secretaría. Como veis, todo muy en línea de concordia. Y hay que decir que además en Baleares el PP votó a favor de las normas y leyes que se hizo durante el gobierno de Armengol. Es decir, que se les ha pasado rápido la cosa. Y bueno, y así podemos llegar al País Valencià, donde se ha presentado, si no me equivoco, la semana pasada, abril de 2024, creo que la semana pasada, donde se ha iniciado la tramitación de la ley de concordia. En el País Valencià ha quedado más claro, pero creo que por la opinión también de historiadores, historiadoras, personas que están en asociaciones de la memoria histórica con las cuales mantengo contactos o mantenemos contactos como Fundación Salvador Seguí. Parece que la intencionalidad de todos estos gobiernos es la misma, que es tener la norma aprobada antes del verano para que el inicio de curso del año que viene se pueda frenar o paralizar cualquier intento educativo bueno, pues de analizar estas épocas o de hacer trabajos, digamos, específicos o especiales de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Una prueba de ello, y todavía no hemos llegado al verano, que tiene que ver con el País Valencià, es una noticia que yo leí ayer de un instituto de la Vall d'Uixó, al cual le han denegado la certificación de unas jornadas de memoria democrática que estaba haciendo, en la cual participaban pues, una serie de historiadores, historiadoras, investigadores, etcétera, de reconocido prestigio, y también escritores, bueno, dibujantes de cómic y otras cosas, ¿no? Ese es ya un avanzado. Es decir, luego parece ser que ha salido la Consejería de Educación diciendo que no se les ha entendido bien, es que no lo han tramitado bien, es que tendrían que tramitarlo por otro camino y tal. Pero bueno, en definitiva, el objetivo es este, aplicarlo y tal. Bueno, ahí habéis tenido, yo creo que a nivel informativo o a nivel de relato, pues quizás las dos intervenciones más interesantes por un lado y hilarantes por otro, ¿no? El presidente Mazón diciendo que él sí que tenía claro que la dictadura, o sea, que el franquismo había sido una dictadura, y la consejera de Justicia e Interior diciendo que Franco es un personaje histórico y que ella no iba a hablar de conceptos, que es un personaje histórico y punto. Es decir, no se puede decir banda armada, porque tienes que decir banda terrorista, pero sí puedes decir personaje histórico y no dictador, ¿sabes? Es muy curioso. Bueno, sabemos un poquito más de la de Valencia, porque a veces pues estos decretos o leyes o futuras leyes se avanzan y tal. La de Valencia es muy perversa, la del País Valencià es muy perversa, porque trata de igualar a lo que ellos consideran, y así consideran que es la concordia, igualar a las víctimas. Y por tanto, se igualan las víctimas de la dictadura franquista con las víctimas de lo que ellos llaman la Segunda República, pero también con las víctimas posteriores, es decir, de todo el sistema democrático, vamos a llamarle así, surgido a partir de 1977, Constitución del 78, etcétera, todo este tema. Y distinguen dos tipos de víctimas, que es también muy curioso. Víctimas de carácter social o político y víctimas del terrorismo. Y otra vez estamos con ETA, evidentemente. Esta gente que como sabéis, llegó para eliminar chiringuitos y garrapatas y cosas de estas, pues probablemente lo veremos si lo pueden desarrollar, esté pensando en que todas esas aportaciones, que no han sido muchas precisamente, que han podido ir a asociaciones por la memoria, a temas de
bueno, pues de catas y tal para ver dónde puede haber víctimas y demás, puedan traducirse o llevarse hacia las víctimas de ETA, que serían las más favorecidas casi seguramente de todo este proceso, ¿no? Por tanto, por un lado, igualamos víctimas y víctimas y, bueno, al margen que en el caso de Valencia, pues parece que hay bastante lío con la cruz franquista de Elche y que si depende cómo salga esto se podría seguir manteniendo, recortar fondos, etcétera, ¿no? Y creo que no me queda mucho tiempo, pero no sé si me quedan 2 minutos de una reflexión así rápida. Pero ¿Sí? podemos alargarlo 3 o 4 minutos más, porque yo estoy Vale, pensando vale. en una pregunta que se me ha Venga, pues. ocurrido no ahora, sino hace tiempo. Es decir, la ley que ahora llaman de memoria histórica o Democrática. Sí, últimamente se ha ley de impuesto lo de ahora, la memoria democrática. vale, esa es una ley estatal. Sí, Ahí no prevalece la normativa del vale, Estado, sí. o las comunidades pueden derogar una ley del Parlamento No, español. no, ¿Qué va a sí, pasar? sí, son más inteligentes. Es decir, ha habido, una vez hecha la ley de memoria democrática a nivel del Estado, muchos de los gobiernos territoriales con gobierno progresista en la anterior legislatura, por llamarlo así, pues decidieron mejorar esa ley en el sentido de darles decir, un contenido más propio, ¿no? Y por tanto que entraran más ayudas, etcétera. Es decir, que los gobiernos autonómicos, por entendernos, también pudieran colaborar a ese tema, ¿no? de la recuperación de la memoria. Lo que viene a hacer esta gente es cargarse eso. ¿Eso entra en contradicción con la ley general? Por supuesto, entran en contradicción. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo que ya se ha anunciado, que es que finalmente, una vez aprobados, supongo que el gobierno del Estado, el gobierno que hay en estos momentos, va a llevar a todas esas leyes de concordia y demás delante del Tribunal Constitucional por considerarlas contrarias a una ley estatal. Y es muy curioso, es aquello de me alegra que me hagas esta pregunta, porque aquellos, y en concreto Vox fundamentalmente, pero el PP que también sería, ¿no? que siempre nos salen con la unidad de España y todo lo demás, en este caso no tienen ningún reparo en, ya que no puedo cargarme la ley de ámbito estatal porque, bueno, no, vamos, si hubieran entrado, os podéis imaginar lo que hubieran hecho, ¿no? Pues vamos a hacerlo territorio a territorio. Eso que a ellos no les parece bien y que no deben existir parlamentos territoriales y todo este tipo de cosas, pues ahora para esta guerra sirve. Y entonces, yo no quiero acabar sin acordarme de los gobiernos socialistas del señor González y del señor Guerra. Ya sé que no son ellos los que están planteando ahora estas cosas, pero creo que únicamente a partir de Zapatero y ahora con Sánchez, el Partido Socialista se ha puesto las pilas con respecto a este tema y que los dos anteriores llevaron mucho más allá en el tiempo y en las consecuencias la ley de amnistía y el acuerdo entre unos y otros para que en España se pudiera instaurar una sociedad democrática, etcétera, etcétera. Ya sé que no tenemos más tiempo, otro día, si te apetece, pues hablamos un poquito más de estos. Es decir, que llegaron tarde, que todo Se esto, está llegando tardísimo ahora. sí. Eso es lo que quiero decir. Es decir, en el año 82, cuando entra el gobierno socialista de González, perdón, hubiera sido un momento para, claro, bueno, ese momento podía haber existido mucho antes, desde luego, ¿no? Pero hubiera sido un buen momento para dignificar todo el tema de las víctimas de la dictadura franquista. Y se hicieron algunas cosas y se dieron algunos dineros a algunas gentes que pudieron demostrar, etcétera, etcétera, pero siempre, bueno, todo lo demás, fosas, etcétera,
la verdad es que ha sido y sigue siendo un trabajo muy particular en el sentido de determinadas asociaciones de la memoria, familiares, etcétera. Sin ese empuje, probablemente no tendríamos ni la mitad de lo que tenemos. Y lo que tenemos es muy poco, ¿eh? Y quien dice eso, dice también cómo interpretamos esa historia que hemos tenido, cuáles son los currículums escolares, qué se hace con este tipo de cosas que hay que sacar, no simplemente por venganza, sino porque forma parte de nuestra historia y porque es muy curioso cuando esta gente nos sale ahora con la Ley de la Concordia y nos habla de las víctimas de la Segunda República, que es curiosísimo el tema, el nombre, pero que estas víctimas durante los 40 años de franquismo han estado absolutamente ensalzadas, han tenido nombres de calles, dignificadas, encontradas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, es que no estamos hablando de lo mismo, es que no se puede partir de esta cosa, ¿no? Muy bien, aparte del revisionismo histórico. Sí. Podemos hablar de esto en más ocasiones porque va a haber oportunidad seguro. Y se nos acabó eso que se dice tiempo. Así que gracias. Hasta la próxima. Que vaya bien. Gracias a ti. Gracias a la gente que nos escucha y mucha salud. Salud.